Bueno, pues vamos a hablar de las 7 fuerzas que me ha indicado Eulogio. Gracias a Gloria, 2 de ellas ya las ha introducido, así que coincidimos al menos en 2 de ellas. Y estas fuerzas hay que verlas, son importantes porque para ser competitivos como gestores de destinos o de empresas tenemos que tenerlas en cuenta, pero al final todo esto va relacionado con gestionar bien un modelo de negocio. Y para gestionar un modelo de negocio siempre lo hacemos por un objetivo, ¿no? Que es la rentabilidad, sostenibilidad, como bien ha indicado el señor Matutes antes, y esto en el sector turístico consiste en 4 grandes áreas. 1, empaquetar y vender; 2, viajar; 3, estar en el destino, alojamiento y demás, y disfrutar las actividades que hacemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el modelo de negocio podemos montar de diferentes maneras, pero nos sirve, en todo caso, primero para crear un sistema operativo que nos permitirá generar valor. Ahora veremos más en detalle este modelo. El segundo elemento del modelo de negocio es poder competir con otros modelos de negocio, ¿no? Y finalmente, lógicamente, el objetivo es determinar una rentabilidad objetivo y asegurarla. Y esto es diferente para cada modelo de negocio. Cuando vemos el modelo de negocio, ¿cómo funciona el modelo de negocio? Por un lado, tenemos los segmentos de mercado que hemos elegido, que vamos a elegir. Después, junto con esto, en forma de interface, la propuesta de valor, esto interactúa. A esto luego le linkamos, ¿no? Los vinculamos con relaciones con estos clientes y los canales que elegimos. Y este es el interface, que luego nos permite determinar cuáles son los flujos de ingresos que podemos generar. A partir de aquí, tenemos que definir las actividades clave que van a proporcionar esta propuesta de valor que hemos definido. Y estas actividades clave, a su vez, necesitan toda una serie de recursos humanos, de inversión, física, etcétera, para poder ofrecerles. Y finalmente, y esto cada vez es más importante, los partners claves para poder realizar algunas de estas actividades clave. Y esto nos permite con esto determinar la estructura de costes y finalmente el retorno que podamos obtener. Entonces, en este contexto de modelo de negocio, lo que queremos ver es cómo desde un principio influye el entorno sobre este modelo de negocio, y podremos hablar de 3 grandes tipos, ¿no? El entorno general y el entorno sectorial, del que voy a hablar yo, y después las fuerzas del mercado, que va a hablar Sonia. Y esto lo ponemos todo de una forma ordenada a través de los planes estratégicos. Entonces, hemos hablado de 7 fuerzas. ¿De dónde han salido? Bueno, han salido en realidad de una lista mucho más larga, de años de mirar diferentes fuentes, y habíamos llegado a 30, y de 30 hemos llegado a 7 que creemos que son las más relevantes de cara al futuro. 2 sectoriales y 2 generales. La primera fuerza se refiere al entorno turbulento, que claro, ahí donde coincidimos, Gloria, muchas gracias, y turbulento porque cuando se junta la complejidad de variables, un dinamismo a veces enorme y una incertidumbre, todo junto, esto crea un entorno turbulento. ¿Va a mantenerse o no? No lo sabemos, pero en todo caso ya lo tenemos aquí. Crecimiento económico. Algunos están diciendo, estamos ya con una nueva crisis que va a venir, una recesión o un frenazo. Esto es algo que lógicamente nos influye. Igual que la estabilidad geopolítica, ahí también coincidimos, Gloria, muchísimas gracias. Y todo está conectado, ¿no? Entonces, esto se va a mantener, se va a ampliar. ¿Qué va a pasar con esto? El precio del petróleo también nos afecta, ¿no? En particular la aviación. Y hablando de aviación, también vamos a tener un impuesto aéreo o no por el cambio climático, por las implicaciones a nivel medioambiental,
Todo esto influye, es un entorno que nos está influyendo. Y además, en el negocio mismo tenemos una irrupción de nuevos jugadores, siempre los han habido, pero que creo que cada vez más, y además algunos de ellos son disruptores. Cuando se juntan las dos cosas, realmente nos complican la vida, ¿no? Entonces esto es lo que realmente tenemos que manejar, ¿no? A nivel del entorno general. Otro punto en el que coincidimos, Gloria, el cambio climático. En este punto ya has puesto justamente el ejemplo de Australia, que es el que tenemos más cerca y más vivo, y cómo afecta al turismo ahí. Pero hay mucho más. El hielo del Ártico que se está deshaciendo, hasta algunos países y por tanto también destinos turísticos desaparecen, como Tuvalu. A lo mejor lo tenemos olvidado, está muy lejos. También influye en el comportamiento de los consumidores de cara al futuro. A lo mejor ya no buscan un sol tan espatarrante, sino a lo mejor un sol más verde. Esto también es una oportunidad al final, ¿no? Y también hay gente que sí es verdad en el sector que llevan años adaptándose al cambio climático, no han tenido más remedio las estaciones de esquí. Así que tampoco venimos de aprender de cero. El tercer impacto se refiere a la revolución digital. No podía faltar, obviamente, algunos elementos que ya llevan tiempo, pero no tanto tiempo, pero los tenemos en nuestra vida diaria, todas las redes sociales, por ejemplo, hay una aplicación tremenda al turismo. Otras ya se están consolidando, como la realidad virtual y aumentada, y otras son quizás más emergentes, pero bueno, el Seamless Travel también mencionado por Gloria, en el que ya se está trabajando más allá del transporte, incluso en toda la experiencia del turista en el destino, blockchain, con experimentos por parte de Aruba, por ejemplo, y también la inteligencia artificial, y Eulogio después nos introducirá algún ejemplo que lo demuestra sobradamente, ¿no? Y esto no está tan lejos y crece muy deprisa. Otra fuerza, la cuarta fuerza, es la entrada de nuevos jugadores, lo hemos mencionado antes, ¿no? Pero bueno, para ilustrarlo, uno ya lo que tenemos más que conocido, Airbnb. Fue en su momento disruptor, ya solamente es poderoso y es un nuevo jugador asentado. Google Travel, que este es más emergente. Oyo, que ha nacido como de la nada y que ahora tiene 1 millón de habitaciones en el mundo, en 80 países, en 80 ciudades de 80 países, si no recuerdo mal, con unos modelos de negocio transgresores. Pero también otros, y los tenemos en España. Blackstone, aliado con Hotel Investment Partner, que de repente han invertido en el sector de los resorts, que hasta ahora este tipo de inversores solo invertía en el sector de hoteles de ciudad, y esto también están aquí, muy fuertes. Al igual que otras personas, otros destinos, en este caso no empresas, pero configurados como empresas, como The Red Sea, o NEOM en Estados Unidos, no, en Arabia Saudita. Bueno, Red Sea es un destino con 38 islas, paraíso, el Mar Rojo, y además de un tamaño de Bélgica, ¿no? Y va a funcionar como un destino integrado, y NEOM va a ser el futuro del turismo, eso es lo que ellos pretenden. ¿Triunfarán o no? No lo sabemos, pero están ahí para competir, y muy fuertes. También otra fuerza es pues el poder negociador de los proveedores. Lo hemos vivido durante todos estos años, han entrado muy fuertes. Yo cuando empecé a trabajar en turismo era muy sencillo, solo habían un extremo y el otro, el consumidor y el que vendía, y a lo mejor un turoperador por el medio, un agente de viajes. Ahora es muchísimo más complejo, tenemos otros jugadores y estos jugadores están influenciando lógicamente sobre el precio de venta y lo que podemos, el margen que podemos sacar ya a nivel de los ingresos. Una sexta fuerza y es, bueno, el overtourism, ¿no? En el que se está hablando, que es en realidad es un primer fenómeno que es la concentración extrema de demanda en determinados destinos. Hay un informe del año 2018 que dice que 20 destinos van a concentrar el 80% de la demanda. Y esto lo estamos viendo a veces con la capacidad de carga, como se ve en estas imágenes a la izquierda, que seguro que les recuerdan algo,
y a veces llega al colmo del overtourism, ¿no? Que es el caso de este magnífico pueblo, no sé si alguien lo conoce, en Hallstatt, en Austria, y este pueblo, no sé si, bueno, ya no puede seguir así, porque este pueblo de 648 habitantes recibió 1 millón de visitantes el año pasado. Hace unos años estaban locos por conseguir turistas y ahora están locos por sacarse unos cuantos turistas de encima. Y con muchísimas consecuencias que justamente pasa cuando pasamos de la saturación de un destino o de un atractivo al fenómeno del overturismo, que va muchísimo más allá y que tiene un impacto en la experiencia del turista, pero también en los costes de los servicios públicos, la gentrificación y generando hasta turismofobia, como lo estamos viendo en algunos destinos españoles. Esto se puede gestionar y algunos destinos ya han empezado a hacerlo, prevenir y curar en algunos casos. Y la séptima y última fuerza se refiere pues, al capital humano. El señor Matutes ha mencionado muchas veces también, ¿no? Que lo tenemos que gestionar y de forma muy diferente seguramente, y algunos ya han empezado a lo que hacemos ahora. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque a veces hay elementos que están influyendo mucho, ¿no? Como lo vemos en este gráfico, el señor de en medio es un turista, y que es myself, ¿no? Que soy el turista. A la izquierda el we es mi relación con el sector turístico, con las personas que me atienden. Pero ya ha entrado otro más que se llama AI, inteligencia artificial, que también está ahí y tiene un papel muy importante y cada vez mayor, ¿no? Como lo vemos abajo, ¿no? Con este trasto que algunos, perdón por la expresión, seguramente algunos lo tenéis ya en casa, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Y tienen que convivir. Entonces, ahí necesitamos, entre otras cosas, aprovechar esto, pero también saber gestionarlo. Esto configura, no solo esto, pero es un ejemplo, configura el nuevo paradigma de gestión del capital humano, que, bueno, pues, por ejemplo, empieza, y relacionando con la diapositiva anterior, por nuevas formas de reclutar personas con capacidad de empatía, enorme capacidad de empatía. Y luego ya les enseñaremos a hacer su trabajo. Nuevas profesiones, algunas relacionadas con el mundo digital, otras no relacionadas con el mundo digital, pero que al final no existen todavía y se habla de más de 1000, ¿no? Posibles. Y, bueno, otro ejemplo también que ya se está utilizando y es una realidad y va a ir a más, es el e-learning, como lo vemos en este ejemplo de Lobster Inc., una empresa sudafricana que ya, bueno, ha entregado ya 21 millones de clases, de lecciones online a nivel mundial, y no para cualquiera, sino para las cadenas que estamos viendo abajo, que algo harán bien. Todo esto configura un nuevo gestión del capital humano. Ya hemos visto las 7 fuerzas, ¿no? El entorno turbulento, la industria respecto al cambio climático, pero ya no solo es observar, sino actuar. La revolución digital, cada vez mayor, cada vez más que se va a imponer, los nuevos jugadores, a veces disruptores, el poder de negociación, que aún no está ahí, forzará a las empresas a buscar maneras de captar más directamente y de fidelizar, pero si no nos va directamente afectando el margen. La concentración de demanda, ¿no? En algunos destinos, que al final puede generar hasta overtourism, un fenómeno que va mucho más allá y afecta a la sociedad, y la necesidad de gestionar el capital humano, ¿no? En definitiva, y como conclusión, frente a todas estas fuerzas que nos están apretando nuestro modelo de negocio por todas partes, pues hay que generar, hay que inyectar, ¿no? Como lo vemos aquí, un nuevo ADN. Y este ADN, pues simplificando, sería crear una cultura de innovación, pero permanente. Es decir, de insatisfacción permanente y no esperar que los cambios nos aprieten, y esto realmente sería la recomendación frente a estas fuerzas, pero muchas de estas fuerzas son también muy positivas y muchos se están beneficiando, no son todas amenazadoras. Y con esto, muchas gracias y paso la palabra a Sonia, que ahora nos va a hablar también de la parte de la demanda, ¿no?